Bueno, pues hoy vamos a hablar, he titulado esta predicación, ¿qué pasa por mi cabeza? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, pero ¿en qué estaba yo pensando cuando hice esto, no? ¿En qué estaría yo pensando para meterme en este negocio? ¿En qué estaría yo pensando para tomar esta decisión, para hacer esta inversión? ¿En qué estaría yo pensando? ¿Qué pasa por mi cabeza? Y la mente es en verdad una gran puerta, yo diría que es la principal puerta por la que nosotros vamos a ser bendecidos o atacados. Bendecidos por Dios y su verdad o atacados por el enemigo y sus mentiras. Y cuando yo veo, por ejemplo, los deportistas de élite, los tenistas que tienen que jugar solos en una pista de tenis durante varias horas, una final, un campeonato, y todo se decide en esas 2, 3 horas, y ellos están solos, no es un equipo, ¿no? Y dicen que los mejores tenistas no solo son los que tienen la mejor técnica, el mejor revés, el mejor saque, la mejor volea, sino que son aquellos que son capaces de mantener la mente enfocada y concentrada en el objetivo, aunque vayan perdiendo, aunque los golpes no le estén saliendo bien, aunque el enemigo va como jugando mejor. Y en todos los partidos, decían de Rafa Nadal, por ejemplo, o ahora Carlos Alcaraz, dice, en todos los partidos hay algún bache de juego. Y ese bache es peligroso porque es como una racha donde las cosas no te salen. No, tú no pones la bola donde la quieres poner, te sale a otro sitio, se queda en la red. Entonces dice que en esos baches, los jugadores que tienen la mente firme en el objetivo son los que superan el bache y acaban remontando esa situación adversa y acaban conquistando, ¿no? Entonces, la fortaleza mental o saber pensar bien en los momentos de crisis es necesario para tener una victoria finalmente, ¿no? Entonces, y cuando digo momentos de crisis, no me refiero solamente crisis en el momento en que yo pierdo y fracaso en algo. También puede ser un momento de crisis, un momento de una victoria. Cuando yo estoy en la cumbre y entonces puedo pensar equivocadamente que todo el mérito, que todo el esfuerzo que yo hice, que yo soy el mejor, etcétera, etcétera. Y vemos que en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de gente que se enorgulleció pensando ese tipo de cosas y Dios los tuvo que bajar y bajar un poquito dramáticamente, ¿no? Entonces la vida está llena de diferentes etapas, de diferentes momentos donde vamos a ver situaciones y a tener que atravesar situaciones que a lo mejor no era lo que esperábamos. De repente vemos que unos prosperan más que nosotros, vemos amenazas, vemos que hay pérdidas, vemos que hay bendiciones, vemos que hay retos, vemos que un día tengo muchas ganas de buscar a Dios, otro día no tengo ganas y estoy desanimado, hay pleitos, hay tensiones, hay ocasiones donde Dios contesta una oración muy rápidamente y otras ocasiones donde parece que Dios está dormido y ¿por qué Dios no me contesta? Y está pasando el tiempo, Señor, y tú sabes que yo necesito una respuesta. Hay veces donde Dios nos dice sí y hay veces donde Dios nos dice no. Y las dos respuestas son de Dios. Hay momentos donde vamos a encontrarnos con personas en esa etapa de nuestra vida, amistades, noviazgos, etcétera, compañeros de trabajo, y esas amistades van a empezar a hablarnos cómo ellos piensan, cómo ellos se plantean la vida, y todo eso son situaciones donde yo voy a tener que estar con mi mente muy bien enfocada si no me quiero despistar, ¿no? Puertas que se abren y que parecen de Dios, oportunidades que llegan y parece que Dios me está abriendo una puerta por donde pasar y ¿será que es de Dios o no es de Dios? Ya os digo que no todas las puertas que se abren son de Dios, pero cuando Dios abre una puerta, esa puerta nadie la puede cerrar, eso es así. Entonces, bueno, va a haber momentos donde tengamos desánimo, donde tengamos dudas, va a haber todo tipo de momentos, ¿no? Y no podemos ser tan espirituales, falsamente espirituales, de creer que porque soy hijo de Dios, el diablo no va a poder tratar de influenciar mi vida
con alguna de sus artimañas, con alguna de sus mentiras. Pero claro, tienes que recordar una cosa, el diablo no te va a decir una mentira evidente, sino que te va a decir una mentira encubierta y envuelta en un papelito de verdad. Pero el caramelo que va adentro es una mentira. Y a veces nosotros somos tan torpes que, sabiendo que viene de Satanás, nosotros nos ponemos a desenvolver el papelito. Por si acaso el caramelo no parece tan malo, no parece tan desagradable. Pero el apóstol Pedro, por ejemplo, en cierta ocasión fue influenciado por Satanás. Y yo diría que más de una ocasión, pero hubo una muy evidente en la cual nuestro Señor le tuvo que corregir. Está en Marcos 8:33. Todos sabemos que el Señor estaba hablando de que Él era necesario morir, subir a Jerusalén, morir en la fiesta de la Pascua, pero que luego resucitaría. Y dice que Pedro le tomó aparte. Señor, ven un momento, ven, apártate aquí de los discípulos. A ver, Señor, pero ¿tú qué estás diciendo? ¿Cómo que te vas a morir si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey? Mira, tú no vas a morir, tú eres el Hijo de Dios. Porque ya Pedro sabía por el Espíritu, porque Dios también pone semillas de verdad en nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Muy bien, Pedro, eso no te lo ha revelado nadie, eso no te lo dijo ningún rabino, eso no lo aprendiste en ningún libro, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo poniendo pensamientos, semillas de verdad en Pedro. Pero en esta ocasión, cuando Pedro está diciéndole a Jesús, Señor, no te conviene morir, porque si tú mueres se desbarata el plan. Y la Biblia dice que el Mesías tiene que reinar en Jerusalén sobre todo Israel y que va a traer justicia. Señor, ¿cómo vas a morir tú si tú tienes poder para destruir a todos tus enemigos? ¿Y qué le dice Jesús? Marcos 8:33. Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos que seguramente estaban escuchando, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Te imaginas que tu líder de célula te dijera eso un día? Porque tú le dices, no, mejor esta semana no ayunemos, líder, porque es mi cumpleaños y justo ese día yo lo iba a celebrar. Y el líder le dice, apártate de mí, Satanás. Y el discípulo, ay, ha dicho Satanás, y se quedó corto. Entonces, porque no, mira qué interesante, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En qué estaba pensando Pedro? No, Señor, tú no puedes sufrir, tú no mereces sufrir, tú eres un buen hombre, tú nos has dicho la verdad, tú has cuidado de nosotros todo este tiempo. ¿Cómo vamos a permitir que tú tengas que morir en la fiesta de la Pascua por todos estos babosos? No, Señor, eso no puede ser. Apártate, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Quién había puesto ese pensamiento en Pedro? Y mira, y parecía un pensamiento espiritual, porque estoy seguro que Pedro, como buen judío, conocedor de las profecías bíblicas, sabía que Jesús era el Mesías, y el Mesías que esperaban todos los judíos era un Mesías que iba a reinar, incluidos los 12 discípulos. Todo el tiempo le preguntaban, Señor, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser el fin? Porque queremos verte como rey. Pero hasta ese momento Jesús iba de perfil bajo. Servía a todos, atendía a los enfermos, dormía en cualquier lugar, ¿sí? Salía al desierto a orar, no vivía en ningún palacio. Entonces, todos los discípulos estaban como, Él es el Mesías, Él es el Mesías. ¿Qué dijeron unos a otros? Hemos hallado al Mesías, ven y ve, conócelo. Bueno, el pensamiento de Pedro parecía espiritual, parecía bíblico, ¿sí? No, Señor, no te conviene. Pero el Señor le dice, tú estás pensando, mirando, tomando decisiones, hablando y sacando conclusiones según un pensamiento natural. Tú no estás poniendo la mira en las cosas de Dios. Los planes de Dios son otros. Quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, también vemos en Hechos capítulo 5 un matrimonio de creyentes que estaban en el primer amor, que estaban dispuestos a vender sus propiedades y ponerlas a los pies de los apóstoles, como toda la iglesia estaba haciendo en aquel entonces. Se llamaban Ananías,
y Zafira. Y ellos, en un momento dado, nos cuenta Hechos capítulo 5, que deciden vender una propiedad y quedarse con una parte del dinero, pero ellos llevan el resto a los apóstoles y dicen, aquí está todo el dinero de la venta de nuestros terrenos. Y el apóstol le dice, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera ese pensamiento en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? O sea, Satanás no puede venir y poner algo en mi corazón así como de buenas a primeras. Seguramente en este matrimonio había temor al futuro, había amor al dinero. Yo no sé en qué circunstancias estaban ellos, pero pensaron mal. Pensaron en mentir, pensaron en guardarse una parte cuando su compromiso inicial había sido entregarlo todo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido un pensamiento inicial, una buena idea, una idea que queremos llevar a cabo para Dios y entendemos que es de Dios, pero en el camino algo pasa y nosotros pensamos mal y tomamos la decisión equivocada, ¿sí? Y el pensamiento de Ananías y Zafira fue un pequeño pensamiento. ¿Qué tal si nos quedamos una parte? Total, mira, estamos entregando mucho dinero. O sea, si yo vendo mi casa hoy por 200.000 euros y yo he dicho que lo voy a dar todo para el Señor y yo me quedo 30.000, ¿no? 30.000 solamente. Estoy entregando 170.000. Mira, si estamos entregando mucho, total, ¿qué va a pasar por 30.000 euros que yo me quede? Bueno, ellos pensaron mal respecto de lo que habían tomado como decisión en un principio. Entonces vamos a ver algunos casos donde personas en la Biblia, y nos vamos a poder identificar con ellos, estoy completamente seguro, tuvieron algunos momentos de vaivén, de montaña rusa, ¿no? En su forma de pensar, en su forma de relacionarse con Dios y con los demás. Y el primero lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 23 al 33. ¿Estamos? ¿Tienes tu Biblia ahí? A la iglesia hay que venir con Biblia, con cuaderno y con bolígrafo, para tomar notas. ¿Sí? Entonces, eso requiere también una mochila. Muy bien, perfecto. Allí metes la botella de agua, metes la tarjeta de transporte. Despedida la multitud, Mateo 14, 23, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca de los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas. Es curioso porque estamos hablando del mar de Galilea, que no es un mar, es un lago de agua dulce. Allí llega el agua del Jordán y es un gran lago. Pero por alguna razón, seguramente porque Dios quería enseñarles una gran lección a estos hombres esa noche, había olas provocadas por el viento, azotada por las olas porque el viento era contrario. 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya bien de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. O sea, lo primero que quiero que veas que el miedo llega un momento que te hace ser irracional. O sea, ellos pensaron que lo que veían era un espíritu, un fantasma. O sea, seguramente en toda su vida habían visto ninguno, pero por alguna razón creyeron que lo que veían ahora era un fantasma, un espíritu. Y dieron voces de miedo. Entraron en modo pánico. 28. Entonces le respondió Pedro, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Bueno, la palabra no temáis aparece tantas veces en la Biblia porque Dios sabe que nosotros somos el eslabón débil de la ecuación. Está Dios, está su palabra, está su Espíritu Santo y estamos nosotros. Y nosotros somos los débiles. Nosotros somos los que podemos equivocarnos, los que podemos tropezar y caer. Dios no miente, nosotros podemos mentir. Dios no duda, nosotros podemos dudar. Dios no tiene temor, nosotros podemos tener temor. Y por eso Dios nos dice muchas veces en la palabra,
no temáis, no temáis, no temáis. Y hay alguien en esta mañana aquí, seguramente que necesita escuchar, no temáis. Y yo soy el primero que necesita escuchar eso. Yo soy el primero. No temáis. Tened ánimo. Bueno, eso suena muy bonito, ¿no? Parece las palabras de un coach. No temas. No, pero es que lo está diciendo Dios. Si lo dice Dios, todo es diferente. Si lo dice alguien de Hollywood, todo cambia. Eso no tiene ningún valor, ¿no? Es la típica frase de las películas, tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Se está destruyendo el rascacielos, hay un terremoto de grado 10, está todo el mundo cayéndose por las ventanas y sale el héroe y le dice a la chica, tranquila, todo va a estar bien. Pero ¿cómo que todo va a estar bien? ¿Tú quién eres? Tú no puedes detener este terremoto, tú no puedes sostener este edificio, todo va a estar bien. Venga ya, hombre, tírate de la moto. Pero si lo dice Dios, sí, puedes creerlo. Tened ánimo, no temáis. Yo estoy en el control. Yo tengo el poder, yo sé lo que está sucediendo, sé el peligro en el que te encuentras, sé lo que estás sintiendo y que te deshaces por dentro. Pero Dios te dice en esta mañana, ten ánimo, no temas. No temas, lo que he empezado lo voy a terminar. Lo que yo te mandé a hacer, hazlo porque voy a estar contigo. Porque no te van a faltar los recursos, porque yo te voy a acompañar, porque yo te voy a defender. Porque esas olas que son reales, que están golpeando tu vida, no te van a volcar. No temas, no temas. 28. Entonces Pedro, el sanguíneo, el impulsivo, el que actúa sin pensar, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, yo no sé si todos nosotros necesitamos, pero parecía que Pedro sí, y probablemente nosotros estamos hechos de una pasta muy, muy parecida a la de Pedro, y necesitamos a veces ver un milagro para convencernos de algo. Pero la manera en que nosotros nos vamos a convencer de la verdad de Dios no es viendo milagros. Los judíos, los fariseos vieron milagros. Mucha gente vio a Lázaro resucitado y no se convirtió. Muchos vieron la multiplicación de los panes y los peces y no se convirtieron. Y quizá Pedro, como en esa mentalidad humana de que si veo un milagro, entonces me voy a convertir, entonces voy a creer de verdad, que hay gente que sí le ha pasado, ¿de acuerdo? No digo que no le pidamos milagros a Dios, pidamos milagros a Dios, pero no para convertirnos. Pidámoslos para ver su gloria, para ver su poder. Pero si tú no estás convertido, no pidas milagros, porque Dios te va a hacer milagros y tú no los vas a atribuir a Él. Tú dirás, ha sido la medicina, fue la quimioterapia, fue aquello, fue la suerte, fue el consejo que me dio el abogado, y no lo atribuirás a Dios. Entonces, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y el Señor le dijo, ven, dio la palabra. Bueno, Jesús estaba probando el corazón de Pedro y de paso de todos los discípulos. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todavía había viento, todavía había olas golpeando, y yo me imagino que los discípulos estaban ahí zarandeándose en la barca y mirando, pero si es Pedro, está caminando sobre las aguas. Pedro mismo se debió de quedar asombrado de ver que no se hundía. O sea, realmente fue un milagro, fue algo asombroso. Algo inexplicable, algo sobrenatural. ¿Qué pasaba por la cabeza de Pedro en el momento en que hizo la petición? ¿Qué pasaba por la cabeza de Pedro en el momento en que bajó de la barca al agua? ¿Qué pasaba por su cabeza? Por su cabeza había fe. Él decía, Jesús me puede sostener sobre las aguas. Jesús ha dado su palabra, no me voy a ahogar. Entiendo que eso era lo que pasa por su cabeza. Si él tenía dudas, no hubiera saltado de la barca. Se hubiera quedado en la barca y le hubiera dicho, no, mejor Señor, ven tú hasta nosotros. Y te subes que tenemos aquí un poquito de pan, un pan de pita. No, yo me imagino que en ese momento nosotros hemos podido tener momentos así donde, Señor, lo voy a hacer porque tú estás conmigo. Y hemos tenido esa fe de lanzarnos al vacío, de lanzarnos sin ver la red, sin ver
¿Qué pasará cuando esté en el aire? Simplemente confiando en que Dios lo iba a hacer, en que Dios me va a rescatar, en que Dios me va a levantar. ¿Sí? Quizá nos hemos puesto a orar por un enfermo, Señor, tú lo vas a hacer. Y hemos tenido la fe, esa fe que en algún momento nos ha llevado a lo sobrenatural. Muy bien, allí estaba Pedro en ese punto. Y ahí hemos estado seguramente muchos de nosotros en alguna ocasión. Tengo fe para dejar este trabajo. Tengo fe para empezar a diezmar. Tengo fe para dar esta ofrenda. Tengo fe para hablarle a mi vecino hoy cuando le vea en la escalera. Tengo fe, lo voy a hacer. Y probablemente muchos no solo tuvieron la fe, sino que dieron los primeros pasos. Tengo fe que ese mar se va a abrir y me pongo y ¡pum! Y el mar rojo se abrió para Moisés. Tengo fe y esa fe es como, ¿sí? Yo voy a servir al Señor, voy a dar mi vida para el Señor, ya voy a dar el paso. Bueno, muy bien. Qué guay es ese momento cuando yo tengo fe. Cuando mi fe está avivada y está enfocada en el Señor. He escuchado incluso la voz de Dios. Ven, hazlo, yo te lo estoy mandando. Yo voy a estar contigo. Muy bien. Quizá alguna vez Dios te ha hablado tan claramente como Dios le habló a Pedro, como Jesús le habló a Pedro en esta ocasión, ¿no? Y tú dijiste, bueno, Dios me ha hablado, lo tengo que hacer. Por eso es tan importante que Dios te hable. Familia, que Dios te hable en cada situación donde tú tienes que tomar una decisión, porque van a venir vientos, porque a lo mejor tú crees, a lo mejor tú estás orando por algo. Bueno, Señor, me cambiaré de trabajo cuando la oferta que me llegue me paguen 10.000 euros más al año. Entonces, cuando me llegue esa oferta, yo me cambio de trabajo. ¿No? Eso es como a veces oramos de esa manera nosotros. Como estamos esperando que se acaben las olas para caminar sobre las aguas. Pero muchas veces lo externo no va a cambiar y Dios te va a decir, tira para adelante. Tira para adelante, no esperes las condiciones perfectas. No esperes la calma exterior. Que esté calmado tu corazón, no temas. Que aquí es donde se tiene que acabar la tormenta, en tu corazón. Cuando allí se apacigüe la tormenta, entonces la exterior no te importa, porque Dios habló. Entonces, ten siempre una palabra para emprender. Ten siempre una palabra para dar una decisión y dar un paso de fe. Porque aunque haya olas y viento en contra, si tú tienes una palabra, tú vas a aguantar el golpe de la ola. Tú vas a decir, no, Dios habló. Pero tú tienes que haber escuchado a Dios. Ven, hazlo, ve por aquí, tira por allá. No sé si alguna vez has tenido una palabra de esa manera y luego cuando has empezado a caminar has dicho, wow, sí, era Dios, porque hay enemigos, porque hay viento contrario, pero yo sigo aquí, Dios me está sosteniendo. Cuando nosotros vinimos a este local en octubre de 2020, recuerdo que yo estaba en Portugal. Estábamos los pastores en Portugal pasando unos días de vacaciones porque en aquel octubre en España había que ir con mascarilla por la calle y en Portugal no. Y dijimos, bueno, queremos juntarnos, no hemos podido ir a Israel, no vamos pues vámonos a Portugal una semana. Y nos fuimos ahí, eso era la libertad absoluta, sin mascarilla por la calle. Y yo mandaba fotos a mi familia, mira, mira, sin mascarilla. Y recuerdo que vi el anuncio de este local y rápidamente escribí, quiero verlo. Entonces cuando regresamos, quedamos con una cita con la agencia inmobiliaria y con los dueños y nos enseñaron, primero con la agencia inmobiliaria nos enseñó el local y veíamos que, pues bueno, el local necesitaba meterle un dinero para dejarlo bonito, porque ya llevaba varios años cerrado o como un año y pico cerrado. Entonces, sí, llevaba más de un año y medio cerrado, se habían metido ocupas aquí, habían hecho algunas cosas, bueno. Entonces lo vemos y vemos los espacios y decimos, aquí hay posibilidades, nos gusta el local. Entonces vamos a una reunión con los dueños. Era un señor mayor que ya falleció, unos años después falleció en la pandemia. Y
recuerdo que mientras estábamos negociando y precio y los años y cosas y presentando nuestros avales como, bueno, somos gente seria, recuerdo que Dios me habló en Apocalipsis 3:8. Normalmente yo le pido a Dios que me hable en las porciones de la Biblia en las cuales yo estoy leyendo cada día secuencialmente. Y entonces en aquel día Dios me habló, la iglesia de Filadelfia. Eres una iglesia que tiene poca fuerza. Y yo me consideraba una iglesia pequeña. En aquel entonces estábamos en el local de Buen Pastor y pues no teníamos como los recursos económicos para decirnos venimos aquí y le metemos aquí una inversión fuerte y arreglamos este local. Y el Señor me dijo, Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, yo recuerdo que varios pastores vinieron a ver esta iglesia, este local, cuando lo tenía la inmobiliaria. Y cuando nosotros nos reunimos con el dueño y con sus hijos y con los abogados de ellos, porque son de un buffet, pues nosotros íbamos ahí como perfil bajo, bueno, y caímos en gracia y nos dieron el contrato. Bueno, nos dieron el contrato, qué buena noticia, pero ahora tocaba meterle aquí la inversión. Entonces, lo más maravilloso fue que nunca nos faltó para poder hacer todas las reformas que hemos querido hacer. Lo pintamos, lo pusimos bonito, cambiamos pladur, hicimos la cocina, hicimos por allá, bueno, todo arreglamos, conseguimos las sillas del aula, tantas cosas. Yo me pongo a pensar ahora y digo, Señor, pero si es que hemos metido en este local una cantidad de dinero en 4 años que llevamos aquí, octubre de 2020, ya casi 5 años, pues, bueno, estoy hablando de memoria en este momento, pero yo creo que más de 50.000 o 60.000 euros hemos metido aquí. Hemos comprado cámaras, hemos comprado, bueno, una cantidad de cosas. Y si yo me pongo a ver en octubre de 2020, antes de echar la firma, y yo digo, no, voy a esperar hasta que en el banco tengamos X dinero y entonces alquilamos porque vamos a tener garantías de que, no, pero es que Dios dio la palabra. Y como Dios dio la palabra, pues honestamente no tuvimos miedo de entrar aquí y de emprender aquí. Por eso, acuérdate de esta lección, siempre ten una palabra de Dios antes de saltar al agua, antes de dar un paso. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿En qué profesión te quieres enfocar? Pídele a Dios que te hable. Y cuando Dios te dé la palabra, ya vas a tener algo más fuerte que el viento y la tempestad. Amén. Entonces, bueno, ahí estaba Pedro caminando sobre las aguas. ¿Cuánto caminó? No sabemos. Caminó un rato. 10 pasos, 5 pasos, 20 pasos, no sabemos. Pero caminó sobre las aguas, caminó sobre la promesa, caminó sobre la palabra de Dios porque tuvo fe. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El miedo apaga la fe. El miedo congela la fe. Y imagínate qué tremendo, porque él estaba caminando sobre las aguas porque la fe puesta en la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué había dicho Jesús? Ven, ¿no? Ven. Si tú me dices ven, lo dejo todo, dice la canción. Pues así hizo Pedro. Ven, pues yo voy. Mientras tuvo fe en la palabra de Jesús, él caminó sobrenaturalmente sobre las aguas. Pero, versículo 30, y este es el problema que todos tenemos que enfrentar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahora, esto no es como, uy, hay viento, me hundo. No, esto es un proceso más o menos rápido, porque la mente va muy rápido, pero es como, hay viento, no puede ser que yo esté caminando sobre las aguas, y si Dios no me sujeta, y entonces yo, con todo lo pescador que soy y todo, pero este mar está muy fuerte, ¿no? Entonces yo, y si me ahogo, y entonces,
¿Qué va a ser de mi vida? O sea, como que en un momento todo se giró y se olvidó de estar pensando, de estar creyendo en la promesa que Dios había dado, que era, ven, yo soy el Señor, ven. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bueno, algo bueno que reaccionó Pedro es que clamó a Dios. Clamó a Dios aún cuando había dejado de tener fe. Y en ese momento lo que dominaba su vida no era la fe, era el miedo. Entonces tú, ¿en qué momento de tu vida estás tú? ¿Cómo está la balanza del miedo y la fe? ¿Qué está pesando más? ¿Está pesando más el miedo y está aquí el miedo venciendo y te estás hundiendo? ¿O está pesando la fe más y está venciendo al miedo? Porque al miedo lo único que lo vence es la fe. No lo va a vencer un ayuno. Es la fe. Es la fe la que va a vencer el miedo. Y toda la vida nosotros vamos a experimentar miedo. Me decía el otro día Cristina, una de nuestras pastoras de Madrid, y me decía, Carlos, ¿tú no sientes la presión de todo esto de lo del colegio que estamos empezando? Y yo que si siento la presión, toda la semana estoy llorando para que mi fe se mantenga intacta. Porque hay vientos, porque hay olas, porque se oyen cosas. Entonces, si yo dejo que lo externo empiece a ocupar el espacio de mi corazón, entonces mi corazón no tiene hueco para la fe. Entonces yo tengo que estar atento a las filtraciones que quieren empezar a llenar el casco de mi barco, el casco de mi corazón. Está una vía de agua que está entrando. Ay, no, es que han dicho, no, es que no puede ser, no, es que aquí, easy, easy, easy. No, yo tengo que mantenerme en las promesas de Dios. Yo tengo que mantenerme con la fe intacta. Dice que Pedro clamó. Y si te ha faltado la fe en algún momento y has empezado a hundirte en tus circunstancias, es momento de que clames a Dios. Mira qué oración tan sencilla, no tenía mucho tiempo, Pedro. Señor, sálvame. Señor, sálvame. No empezó, Señor, tú eres tan poderoso, tú eres tan magnífico, tú puedes detener las olas, tú puedes levantarme como el águila. No, no, no. Señor, sálvame. Ahora lo que necesito es que me salves, rescátame, Señor. Me he hundido con todo el equipo, he fracasado con mis decisiones, he dejado la fe a un lado y me he puesto a mirar lo que el mundo me está diciendo y me estoy hundiendo. Señor, sálvame. Quizá alguien aquí necesita hoy decirle al Señor, Señor, sálvame. Sálvame porque se me olvidó la fe. Sálvame porque el temor ha inundado mi corazón. Entonces, dice que al momento, versículo 31, Jesús, extendiendo la mano, qué misericordia la de Dios, asió de él, lo tomó y lo levantó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué dijeron verdaderamente eres el Hijo de Dios? ¿Porque paró las olas? ¿Porque salvó a Pedro? Ellos vieron la misericordia de Jesús. Ellos vieron que Él es Señor de todas las circunstancias y también de la vida de Pedro. ¿Qué pasaba entonces por la cabeza de Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? Empezó la duda, empezó la inquietud, empezó la razón a ponerse por encima de la palabra de Dios. Me voy a morir aquí. Voy a hacer el ridículo después de haber saltado de la barca. ¿Qué sé yo? ¿Y si era un fantasma el que me ha hecho saltar de la barca?
entonces no es Jesús en mi vida. Entonces, en medio de la derrota, él clamó y Jesús les enseñó a todos una lección. Yo soy el Señor. Entonces, una derrota hoy, un fracaso hoy, una mala decisión hoy, una pérdida de fe hoy, también Dios la puede usar para formarte para el futuro. Y sabemos que Pedro, a lo largo de su discipulado con el Señor, este fue un episodio, esta fue una lección, pero tuvo muchas. En otra ocasión le negó, en otra ocasión quiso que no fuera a la cruz, tuvo muchas. En otra ocasión le defendió con una espada y le cortó la oreja al servidor del sumo sacerdote. Tuvo muchos momentos y todos ellos fueron aprovechados por Jesús para capacitarlo al siguiente nivel. De manera que cuando ya el Señor Jesús muere, resucita y asciende al cielo, Pedro estaba listo para ser una columna de la iglesia. Pero eso no fue de gratis, eso fue porque él tuvo fracasos, eso fue porque él tuvo hundimientos en su fe, eso fue porque no siempre todo lo hizo como un alumno aventajado, sino que fracasó muchas veces. Ahora, Jesús tomó esa ocasión para enseñarle, mira, lo que te falló fue la duda, dejaste que entrara la duda en tu cabecita y por eso fracasaste. Nunca permitas que la duda, no dudes de Dios, no dudes del poder de Dios, no dudes de la santidad de Dios, no dudes del amor de Dios, de la oportunidad de Dios, de la fidelidad de Dios, no dudes en absoluto del carácter de Dios, porque eso es lo que te va a hacer hundirte. Ahora, si tu confianza está en Él y tú le miras a Él todo el tiempo, más que a las circunstancias, entonces no te vas a hundir. Ahora vemos otro caso en Judas Iscariote. Este hombre que sabemos que robaba de la bolsa de las ofrendas. Aquí tuvimos uno, pero no en este local, en otro, hace muchos años, que robaba del alfolí, como lo oyes. Un día se consiguió las llaves de la iglesia porque alguien las perdió y venía por la noche del domingo a vaciar el alfolí. Y lo tuvimos que denunciar porque lo agarramos infraganti. En aquel tiempo no teníamos cámaras en el local, sino que un domingo por la noche yo me quedé con varias personas porque yo estaba recién operado de la pierna y pues no era muy útil para agarrar un ladrón. Pero me quedé con 3 así fortachones y lo esperamos. Y no recuerdo qué hora era, como las 12 de la noche, una cosa así. Y oímos que se está levantando la persiana del local, porque aquel tenía de esas persianas metálicas que son muy ruidosas. Y la levantó así medio metro, abrió la puerta y entró. Y ahí estábamos nosotros. Y un peruano que teníamos que era así como... ¡buah! Se abalanzó sobre él y lo abrazó así de frente. Pero fulanito, ¿qué estás haciendo? Porque en ese momento descubrimos quién era. Y era uno de la iglesia, un joven de la iglesia. No, y lo abrazó así, que no hizo falta esposas, porque lo dejó sin respiración. Y llamamos a los mozos de escuadra, llegaron ahí, mire que lo hemos pillado. Bueno, todo el rollo. Y lo tuvimos que denunciar, porque este era como Judas, que metía la mano en la bolsa. Y entonces... a Judas le hablaba mucho Mamón, ¿no? Tú necesitas dinero, el dinero es lo que te va a hacer distinguido entre los demás, es lo que te va a dar una posición. O sea, no le bastaba con ser un discípulo del Señor, él pensaba que necesitaba algo más. Pero quiero decirte algo, Judas ha tenido muy mala prensa, como es normal, pero Judas tenía fe. O sea, yo creo que Judas sabía que Jesús era el Mesías. Yo creo que Judas estaba admirado por la doctrina de Jesús, por las palabras de Jesús, por el amor de Jesús. Pero el problema de Judas es que nunca sanó su grieta. Y eso le impidió nacer de nuevo y estar en el cielo. Ojo con eso, porque a veces... pensamos que por estar en la iglesia y por estar cerca de Jesús ya estamos bien y ya tenemos todo, ya somos salvos. Jesús le dijo ¿a quién? ¿Cómo se llamaba el
El rabino que vino de noche, Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, estás cerca, pero todavía no había nacido de nuevo. Entonces Judas estuvo con Jesús, vio los milagros, fue enseñado por Jesús, ¿sí? Pero él nunca quiso dejar su pecado. Su pecado era que era ladrón. Si robaba a Jesús de la bolsa y a sus condiscípulos, pues ¿qué no haría por ahí fuera, no? ¿Qué tipo de estafas, qué tipo de mentiras, qué tipo de robos? O sea, el tipo era codicioso. El tipo amaba el dinero hasta un punto que le llevó a meter la mano en la bolsa. Y ese dinero que manejaban los discípulos, la mayor parte era para ayudar a gente. Era para el sostenimiento de la propia célula de Jesús con sus discípulos, pero también para ayudar a gente necesitada. Y no le importaba, él metía su mano allí. Entonces, ojo con esto, porque una grieta no arreglada te va a llevar a pensar cosas equivocadas. Te va a llevar a pensar que está bien con que tú estés en la iglesia y no es verdad. Te puedes hundir con todo el equipo como le pasó a Judas. Entonces, cuando las personas pensamos mal, porque de base tenemos un problema no solucionado, pues nos vamos a meter en problemas. Y yo pensaba, por ejemplo, hay jóvenes hoy en día que sufren si su foto no tiene no sé cuántos likes, si su publicación no ha sido vista por más de no sé cuántas personas. Y parece que todo es poco para ellos porque están poniendo allí en esas redes sociales su valía, ¿no? Si me ven mucho, si me dan un like, si me ponen el corazoncito, si me ponen el emoji, entonces es que yo soy guay y me están amando. Entonces, si tú tienes un problema de rechazo en tu corazón y no lo sanas, ese mismo rechazo se convierte en un pecado para tu vida porque tú le estarás diciendo a Dios, no eres suficiente. Pero yo veo en la Biblia un hombre como Jacob que esperó 14 años por su amada Raquel. 14 años. Y dice la Biblia que le parecieron pocos. ¿Por qué? Porque la amaba. Entonces, hoy en día vemos una cantidad de gente que se resiente en cuanto, ya no digo que le hagan un regaño o una corrección. O sea, ya no digo eso, sino simplemente porque no alcanzan los 200 likes. Porque no me felicitó el cumpleaños una persona. Me felicitaron 40, pero una no. Y entonces, ay, pobrecito yo no soy nadie en este mundo, yo no valgo para nada, nadie se fija en mí, nadie me ha visto, yo paso desapercibido. El rechazo se te convierte en pecado, porque empiezas a quejarte, empiezas a juzgar a otros, empiezas a acusar a otros, y empiezas a despreciar el amor de Dios, que te amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Y te debería de ser suficiente, pero no lo es. Y eso es pecado. Entonces, tener un problema de base sin resolver me puede llevar a pensar mal muchas veces. El peor error de Judas no fue haber robado de la bolsa. El peor error de Judas ni siquiera fue haber contratado un cobro para entregar a Jesús. El peor error de Judas fue no arrepentirse. Y quiero leer Mateo 27, capítulo 3, donde nos da un poco de luz sobre esto. Dice que cuando Judas vio el resultado de su codicia, ¿cuál fue el resultado de por cuánto contrató Judas la entrega de Jesús? Los evangelios nos dicen que fueron 30 piezas de plata. Mira, Judas fue a los sacerdotes y les dijo, mira, yo soy discípulo de Jesús, yo sé dónde duerme, dónde ora, dónde pasamos el tiempo para que Él nos enseñe, aquí cada vez que estamos en Jerusalén y venimos a las fiestas, yo sé dónde se hospeda, yo os lo puedo entregar. ¿Qué me ofrecéis? Ahora imagínate, quizá él estaba pensando, bueno, no sé, a lo mejor me van a dar el salario de un año. O sea, pues ya que me voy a vender en esto, ya que voy a traicionar la confianza de Jesús, que me paguen bien. Y quizá pensamos que 30 piezas de plata es mucho dinero, pero no es mucho dinero. En aquel tiempo, mira, dice en Éxodo, de las leyes que Dios le dio a Israel, dice que si un buey
Si un buey acorneaba a un siervo de otra persona y lo mataba, le tenía que pagar 30 ciclos de plata por haber matado al siervo. O sea, era el precio de un esclavo. 30 ciclos de plata en el Antiguo Testamento era el precio de un esclavo. Ay, se murió el esclavo porque el toro le destripó. Bueno, pues toma 30 ciclos de plata y quedamos en paz. O sea, no era como una recompensa súper, porque era un esclavo el que había muerto. Y cuando Judas va a contratar el precio de Jesús, ¿qué me dais? ¿Qué me dais si os entrego a Jesús? Te damos 30 piezas de plata. Como diciendo, mira, si nos vas a entregar a un don nadie, nos vas a entregar a uno que si lo vamos a matar ahí, le vamos a decir a los romanos que lo crucifiquen, como a los ladrones. No, 30, te damos 30 piezas de plata. O sea, le dieron poco. Y aún eso poco para él fue suficiente para su codicia. Fue como, pues venga, como soy tan codicioso, esto me lo quedo. Cuando él ve lo que pasa con su traición, cuando él ve que el resultado va a ser que lo van a matar a Jesús, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, te das cuenta que ahí utiliza la palabra arrepentido, pero el arrepentimiento de haber cogido 30 monedas a cambio de traicionar a su Señor. O sea, es como, calculé mal mi mentira y esto se está volviendo un lío tremendo. Calculé mal acostarme con mi novia y esto ahora es un problemón. Calculé mal robar a mi jefe y ahora me van a echar y voy a tener un juicio. Calculé mal. ¿Sí? De eso es de lo que él estaba arrepentido. Pero él no fue a Jesús. Señor, yo te he traicionado. He sido yo. Y lo peor, Señor, por simplemente unos euritos ahí. De nada. No es que me han dado un piso en Marbella. No, unos euritos de nada. Yo te he traicionado. Ahora, tratemos de ser un poco creativos. ¿Qué hubiera pasado si Judas, que estaba por allí, cuando él ve que están condenando a Jesús, es porque él está por ahí, como todos los discípulos, habían estado como en la distancia, pero estaban ahí. Cualquiera podía haberse acercado a Jesús, a riesgo de que también lo apresaran, pero podía haberlo hecho. Ahora, imagínate por un momento, si pudiéramos reescribir la Biblia, que Judas se acerca a Jesús. Señor, perdóname, yo lo hice, yo te traicioné. Yo digo que el Señor lo hubiera perdonado, pero no lo sabemos porque no lo hizo. Él fue con los mismos con los que había conspirado. Él fue y devolvió el dinero como diciendo, ahora, ¿sí? Remordimiento. ¿Qué es lo que he hecho? Me han pillado. O sea, no se arrepintió de haber traicionado la confianza de Jesús. Dice el 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero no se lo está diciendo a Dios, no se lo está diciendo al mismo Jesús, que como el ladrón de la cruz se lo dijo a Jesús, acuérdate de mí. Ellos dijeron, los fariseos, los sacerdotes, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú con tus problemas, porque al final el mundo es lo que te va a decir. El mundo nunca te va a sacar de un hoyo. El mundo te va a decir, tú te metiste allí, apáñatelas. Ya lo que sea tu vida no me importa nada. Claro, él tomó la decisión de suicidarse porque estaba lleno de remordimientos. Evidentemente no tenía la paz de Dios porque no le pidió perdón a Dios. Se lo pidió a los hombres ¿sí? Ni siquiera a los hombres, porque, no, ¿qué he hecho yo? Tratemos de deshacer esto, mira, yo os devuelvo el dinero, pero soltáis a Jesús. No, allá tú, ya esto está hecho.
¿sí? La cosa se salió de control. No estaba arrepentido de su pecado, sino del resultado, de las consecuencias. Y ojo, porque esto es muy común entre los creyentes, que cuando no hay un verdadero arrepentimiento por haber traspasado la ley de Dios, más adelante yo me vuelvo a encontrar haciendo las mismas cosas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y yo vengo delante de Dios y le pido perdón a Dios, entonces yo estoy en mejores condiciones para enfrentar futuras tentaciones. Cuando nuestros hijos eran pequeños y infringían alguna norma de casa, nosotros les decíamos, ven, vamos a arreglar cuentas. Te voy a dar con la varita. ¿Sabes por qué? Sí, porque me he portado mal. No, te has portado mal, no. ¿Qué es lo que has hecho? He mentido. Sí, has mentido, pero ¿cuál era la mentira? O sea, yo les llevaba, Natalia y yo les llevábamos como al hecho concreto, que le pusieran nombre y apellidos a su pecado, a la conducta de su corazón, a la envidia, al límite que habían traspasado, que fueran conscientes. El problema no es que se rompió el jarrón por andar jugando en el salón. El problema es que desobedecieron la orden de no jugar en el salón. El jarrón ya no tiene arreglo. ¿Estamos entendiendo? Ay, papá, perdón porque rompí el jarrón. No, perdón porque rompí el jarrón, no. Perdón porque no obedecí la orden de no jugar en el salón. ¿Estamos claros en eso? Entonces, aquí está Judas. Ay, perdón porque se rompió el jarrón. Ahora van a matar a Jesús. Mal, muy desenfocado. Estaba pensando fatal. Entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de Judas? Pues evidentemente, al devolver el dinero, él estaba pensando, bueno, voy a ver si puedo deshacer este entuerto, voy a ver si puedo deshacer estas consecuencias tan terribles. Y te voy a decir una cosa, a veces pedirle perdón a Dios no va a deshacer las consecuencias. Porque si Judas hubiera ido a Jesús a pedirle perdón, Jesús le perdona, pero Jesús igual iba a morir en la cruz. Y a veces nosotros queremos pedir perdón a Dios solo para que nos saque del problema, pero no porque estamos arrepentidos. Hola, buenos días. Solo queremos que Dios nos saque del cepo en el que hemos caído, del problema que tenemos en ese momento. Ay, no, Señor, ahora yo iba conduciendo borracho y ahora me han puesto una multa. Señor, quítame la multa. ¿Cómo? Es que seguramente la multa te tiene que llegar porque ese es el barazo, ¡pah!, que te va a doler, que te tiene que doler. No le pidas a Dios que anule las consecuencias. Más bien, Señor, ¿cómo fui tan lejos en mi atrevimiento? ¿Cómo fui tan lejos en desobedecerte? Entonces, si tú estás en el punto en el que estaba Judas, que ya había metido las patas hasta el fondo, entonces no le pidas a Dios perdón por haber roto el jarrón. Más bien piensa, bueno, ¿qué mandamiento traspasé? ¿Qué confianza de Dios traspasé? ¿Qué carácter de Dios he ofendido? Y arrepiéntete de eso. Y si Dios quiere, quizá apacigüe algo las consecuencias. Y si no, bendito sea el Señor. Recibe el barazo con gratitud. Recibe el barazo con gratitud porque eso te está formando. Ahora vemos el caso de Abraham en Génesis 22. Dice que Abraham, Dios le mandó sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Era un chaval joven, jovencito todavía, Isaac. Y Dios se despierta un día a Abraham y Dios le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo en el monte Moría. Tengo que sacrificar a mi hijo. Bueno, mira, la manera de pensar de Abraham me encanta, porque era sencilla, pero estaba llena de fe. No creas que para tener fe necesitas conocer una cantidad de cosas tremendas de la Biblia y todos los entresijos de Apocalipsis y todas las profecías de Zacarías. No. Es mucho más sencillo que todo eso.
Fe es confiar en Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es rico, Dios es poderoso, Dios es eterno. Confía en eso, confía en eso. Ya está. Entonces se levanta Abraham y oye la voz de Dios, tienes que sacrificarme a tu hijo. Él dice que cogió el burro, lo puso con leña, por si acaso no encontraba leña allí en el monte Moriah. El monte Moriah, por cierto, es donde está la explanada del templo de Jerusalén. Y entonces él emprende el camino con su hijo, un par de siervos, y va camino varios días. Al tercer día encuentra el monte Moriah, le dice a los siervos, quedaos aquí, que yo voy a subir con mi hijo y yo voy a hacer el holocausto que me ha pedido Dios. Pero nadie sabía que el que tenía que morir era Isaac. Todos pensaban, bueno, pues no sé, ¿qué va a hacer el hombre allí? Un rezo o algo. Y cuando van camino ya solo con el hijo le dice, papá, no hay cordero, ¿qué es lo que vas a sacrificar? Dios proveerá. Claro, ¿cómo le va a decir a su propio hijo? Es que eres tú, hijo. Te voy a meter el cuchillo a ti. Bueno, lo ata, escucha. Bueno, hace un altar de piedras, pone la leña encima, lo ata al niño y lo pone encima de la leña, como se hubiera hecho con un cordero. Y cuando coge el puñal y lo levanta, un ángel le habla. Dice que Dios le dijo, no lo hagas, ya conozco tu corazón, ya he visto que no me rehusas ni siquiera tu propio hijo, estás dispuesto a entregarlo todo. Pero mira lo que nos dice Génesis 22. Bueno, ya lo he contado. Sí. Mira lo que nos dice Hebreos 11, 17. Hebreos nos explica lo que Abraham pensaba en ese momento. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. O sea, tú imagínate, tuvo 3 días, mañana, tarde y noche, conciliar el sueño por la noche. Tengo que matar a mi hijo, tengo que matar a mi hijo, tengo que matar a... ¿Qué cosa tan fuerte? Ahora, ¿qué le ayudó a Abraham a mantenerse firme en obedecer a Dios en una orden tan difícil y extrema como esa? Bueno, acuérdate que la promesa de Dios a Abraham había sido, te daré un hijo y él será una gran nación. O sea, ese hijo que te voy a dar cuando ya su esposa no tenía ni la regla, cuando él era un ancianito que ni con Viagra, nada, yo te voy a dar un hijo. Y cuando nace el hijo, él dice, este es el de la promesa. Dios ha dicho que de este bebé va a ser una nación grande. Pasan los años y Dios le dice, ahora sacrifícamelo. ¿Qué pasa por la cabeza de Abraham cuando Dios le dice, sacrifícamelo? Lo encontramos en Hebreos 11, 17. Por eso tú tienes que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento tú vas a hallar la explicación de muchas cosas del Antiguo Testamento. Y si nunca lees el Antiguo Testamento, es como ver una película desde la mitad hasta el final. Y te pierdes lo que pasó al principio. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Aquí está, subráyalo. Pensando ¿qué? Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué iba pensando Abraham? Si lo mato, Dios lo va a resucitar. Si lo mato, Dios lo va a resucitar. Dios tiene el poder, porque es el de la promesa. Dios no miente, Dios lo ha dicho. Este es el resultado y Él lo va a levantar de los muertos. Por eso no tengo problema en ofrecerlo. Eso es lo que pensaba Abraham. Cualquiera hubiera dicho, estás loco, Abraham. No, no estoy loco. Dios me dio una promesa y la creo. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? La única manera que yo encuentro humanamente hablando de explicar cómo lo va a hacer Dios es que si yo lo mato, lo tendrá que resucitar. Porque no tiene un hermano gemelo, no, es uno. Dios me dijo, te daré un hijo y ese es el que está ahora embarazada Sara. Ese va a ser el de la promesa. Mira, qué fe tan sencilla. O sea, qué fe tan simple, vamos a decirlo así. Y nosotros a veces nos empezamos a complicar.
y numerología y cábala y de todo para... No, la fe sencilla, Dios es poderoso, Dios es fiel. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Conmigo o sin mí, pero lo hará. Dios tiene todo lo necesario para llevar a cabo sus promesas. Cuando Él promete algo, ya está hecho en el cielo. Por eso la Biblia dice que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pero yo te veo aquí sentado. Pero en el Espíritu, en la mente de Dios, en el plan de Dios, tú ya estás sentada con Cristo en los lugares celestiales, en lugares de autoridad. Por eso Dios te dice: impón las manos sobre los enfermos y sanarán, echa demonios, hablarán nuevas lenguas, porque ya Dios está contigo y tú estás con Él en autoridad espiritual. Ese fue lo que pasaba por la cabeza de Abraham. Dios lo hará. Entonces, ¿cómo evitar ser engañados? Vamos a dar 4 claves rápidas y vamos a orar y vamos a tener un tiempo para renovar nuestra mente y ponernos delante de Dios. 4 claves rápidas. 1, no es suficiente con conocer las promesas de Dios. No es suficiente con leer la Biblia. No es suficiente con tener un conocimiento de las Escrituras. Yo debo de leer creyendo. Debo de leer creyendo. Cuando yo me pongo ante la palabra de Dios, yo tengo que estar en modo dragón, en modo esto es la verdad. En modo detalle, esto es lo que yo necesito. Tienes que guardarla en tu corazón. Escribe cada día lo que Dios te habla. Escríbelo cada día. Esto forma parte del punto 1. Escribe cada día lo que Dios te habla en su palabra. ¿Dónde están los músicos? Que vayan subiendo, por favor. La siguiente oportunidad que tú vas a tener para ver la gloria de Dios va a ser en una prueba o en una tentación. Allí, cuando viene esa crisis, allí, cuando viene la ola, tú vas a tener la oportunidad de echar mano de lo que ya has leído, de lo que ya has oído, de lo que ya has atesorado en tu corazón. Por eso nos dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia, con salmos, con himnos espirituales. Mira, si tú no tienes costumbre, hábito, dedicación a la palabra de Dios, fácilmente vas a ser engañado. Fácilmente el diablo va a usar la propia palabra de Dios, la va a torcer un poquito y te la va a presentar como una idea que parece espiritual. Y te vas a caer con todo el equipo. Necesitas tomar con fe cada palabra de Dios y cada promesa de Dios. Segundo, eso te va a ayudar a renovar tu mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a ir confrontando tu antigua manera de pensar, entender y explicar las cosas. Tú vas a hallar los argumentos verdaderos en la palabra de Dios para empezar a construir pensamientos correctos en tu vida. Ahora, es increíble que cada uno de nosotros hemos sido criados en un caldo de cultivo en nuestras familias, en nuestros lugares de origen, con unas ideas tan locas, tan atravesadas, tan distintas a la palabra de Dios, pero que están muy, muy, muy dentro de nosotros porque fue lo que mamamos desde pequeñitos. Entonces, necesitamos ir identificando todas esas cosas, renunciando a ellas y poniendo en su lugar la verdad de Dios. Eso se llama renovar la mente. Eso es lo que Romanos 12:2 en la primera parte nos explica. No os conforméis a este siglo. ¿Cuál es tu siglo? Allá en el pueblito donde te criaste, en la ciudad donde te criaste, en la familia donde te criaste, y te enseñaron que si abrías la nevera te constipabas. Y te enseñaron que cuando la luna es roja y que cuando no sé qué, entonces viene la gripe. Yo qué sé cuánta cantidad de cosas nos han dicho, ¿sí? Que si llevo $1 en la cartera voy a ser próspero. Que si me pongo la ropa interior roja en fin de año. Mira,
a veces hemos creído hasta cosas de Dios totalmente atravesadas, totalmente fuera del contexto bíblico. Y necesitamos ir identificándolas para ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esto no es instantáneo. Esto no es, pues yo voy a ir un año seguido a la célula y ya mi mente está renovada. No, es que tú tienes que todos los días leer la palabra de Dios y todos los días el Espíritu Santo te va a decir, mira, esta verdad que acabas de leer es para desalojar esta mentira que tú y tu familia habéis creído toda la vida. No, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales, es que yo siempre voy a ser pobre, es que a mí me dijeron que yo toda la vida. No, renueva tu mente tomando la palabra de Dios. ¿Te da pereza leer la Biblia? A mí también, porque mi carne está más cómoda con lo que ha creído toda la vida. Pero ahora el Espíritu Santo quiere hacerme un odre nuevo para tener el vino nuevo de Dios. Si tú no renuevas tu mente, no puede llegar toda la verdad de Dios a tu vida. Vas a seguir en una mezcla rara todo el tiempo y vas a decir, no me funciona la vida cristiana. Entonces tengo que renunciar a cada pensamiento de mi infancia que no corresponde con la verdad de Dios. ¿Cómo te diviertes? Es que yo si no bebo no me divierto. Eso es mentira. Es que yo necesito, no sé. Mira, ¿cómo te criaste? Cada uno sabe. No necesitas exagerar para caerle bien a la gente. Ojo, los sanguíneos. No necesitas exagerar. No necesitas siempre tener una historia para contar, para tener amigos. No, a veces es mejor estar callado. Toda esa sabiduría tú la vas a adquirir en la palabra de Dios, creyéndola, guardándola, renovando tu mente todo el tiempo. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú sigues diciendo frases como, es que mi familia, es que mi pueblo, es que donde yo nací, estás pensando en las cosas de la carne. Tú todavía eres aquel viejo hombre y no has venido a ser ciudadano del reino de los cielos. O sí lo eres, pero todavía piensas como aquel. No, ya necesitas soltar aquello. Necesitas soltar las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Piensan cómo lo va a usar Dios, una circunstancia, qué va a hacer Dios cuando yo caigo, qué va a hacer Dios cuando yo acierto, cómo se van a dar las cosas. Está pensando en las cosas, cómo puedo engrandecer el nombre de Dios, cómo puedo servir a Dios con un corazón más limpio. Está pensando en las cosas del Espíritu, cómo puedo hacer que más personas conozcan a Jesús. Pero el que es de la carne, todos sus argumentos, todas sus cosas, es lo que le enseñaron de pequeñito, allí en su pueblo, en su infancia, en su colegio. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, porque estamos aquí todavía, andamos, vivimos en el mundo, no militamos según la carne, porque las armas, mira, qué interesante esto. Tú vas todos los días a trabajar y entras a una fábrica, a un restaurante, a una casa, a una oficina, donde sea. Vas a un aula a estudiar y allí hay X personas. Tanto tú como ellos estáis andando en la carne. O sea, toca que si llueve me mojo, que si hace frío tirito. O sea, estamos aquí en este mundo, que si paso 6 horas sin comer el estómago ruge. Estamos en el mundo, pero nuestros argumentos, nuestras estrategias, nuestra militancia, nuestra forma de enfrentar la vida, nuestra forma de hacer planes, no militamos según lo que aprendimos cuando éramos niños. Militamos según el Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas más grandes están en tu mente. Las fortalezas más grandes no es una ley de un gobierno, no es un enemigo que te amenace. Las fortalezas más grandes están en tu mente y en tu corazón. Si allí esa fortaleza consigue crecer y hacerse más y más fuerte, no va a entrar la palabra de Dios,
te vas a hacer presa del miedo, vas a ser presa de la duda y te vas a hundir en el agua. Y peor, luego vas y le vas a echar la culpa a Dios. Luego vas a decir, no, a mí no me ha funcionado la palabra de Dios. Es que nunca te deshiciste de esas fortalezas porque usaste medios carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, para mí este es uno de los versículos favoritos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, cada vez que yo tengo que hacer algo, cada vez que estoy pensando en cosas, mira, yo a veces me he encontrado frente a un problema y a lo mejor un día me encontré que habían rayado mi coche aquí. Espero que no haya sido nadie de la iglesia. Creo que fue entre semana, porque el día que lo vi y yo veo toda la puerta así, y yo dije, no, yo voy a coger un destornillador y voy a rayar todos los coches que haya aparcados ahí. Así acierto seguro para vengarme. Ahí estaba mi carne, militando según ese era mi viejo yo. Carlitos, el vengativo, el que le dijeron cuando su padre me dijo en el colegio, hijo, si te dan, tú devuélvelo más fuerte. Pero esas no son las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia tienen que ser argumentos que me lleven a obedecer a Dios, no a vengarme de mi prójimo. Nunca he querido arreglar ese arañazo, porque ese arañazo me recuerda que estos vecinos o gente de por aquí del barrio que en algún momento nos ha tomado manía, otro día hicieron una pintada en la puerta 666. Digo, qué atrevido, ¿no? Me podía haber puesto el número de la lotería que va a tocar, pero no, me puso el 666. O sea, esas cosas me recuerdan que yo tengo que amar a mis enemigos y bendecirlos. Los tengo que bendecir. Cuando cambie de coche espero que no me hagan lo mismo ya, que se inventen otra cosa. Llevando cautivo todo pensamiento. Mira, os lo he dicho muchas veces, piensa en lo que piensas. ¿No te ha pasado alguna vez que estás orando y estás ahí como conectado con Dios y de repente empiezas a pensar en un problema y te vas de la presencia de Dios y empiezas a pensar, no, tengo que arreglar esto, voy a llamar, voy a hacer, y de repente como, ¿qué? No, cautivo a la presencia, no me voy a desviar. O empiezas a buscar soluciones naturales al problema por el que estás orando y de repente te das cuenta y dices, no, pero si es el viejo hombre destronando a Dios. No, el viejo hombre a la basura. Voy a poner a Dios en su lugar en mi vida. ¿Sí? Llevando cautivo. Y es un ejercicio, a veces es estresante, a veces es como una vez, otra vez. Es como, porque hay momentos que la mente está como muy dispersa, muy alterada, muy irritada, muy excitada, pero necesitas llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. La obediencia de Jesús, allí mete tus pensamientos y vas a ver el resultado. Tercero, vas a comprobar por medio de la obediencia. Esa es la segunda parte del versículo de Romanos 12:2 que decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saldría una predicación o 3 predicaciones enteras de aquí. Pero si la voluntad de Dios es buena, es porque lo que Dios pensó es lo que necesita el reino de los cielos. Eso es bueno. Si es agradable, es porque a Dios le agrada cuando tú obedeces. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Si tú quieres agradar a Dios, obedécele. Y es perfecta porque no hay nada mejor. Ni siquiera esas buenas ideas que a veces tú has tenido pensando que eras un crack. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Cuarto punto y último, y vamos a orar. Van a venir más oportunidades a tu vida para que
puedas pensar bien, para que puedas ver el fruto y para que puedas agradecer a Dios por ese resultado. Aprende de los errores. Aprende de los errores. Si te está yendo mal, léete el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se llenó la cabeza de malos consejos de su vecino borracho, que no se llenó la cabeza de malos pensamientos de su prima atea, que no se llenó la cabeza de ideas buenas, pero de alguien que no tiene temor de Dios, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién pasas el tiempo libre? ¿Con quién caminas en esta vida? ¿A quién te pegas? Que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El mejor lugar para un árbol, junto a corrientes de aguas, porque allí las raíces todo el tiempo están refrescándose, todo el tiempo tienen la savia, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Ese hombre será prosperado. ¿Te están yendo mal las cosas? Piensa correctamente. Dios no ha fallado, has fallado tú. Has fallado tú. Plántate en el lugar correcto. Aprende de los errores. La meta es tener la estatura de Cristo, como nos dice Efesios. Entonces, cada oportunidad que tú aprovechas para obedecer a Dios, estás creciendo un nivel más hasta la estatura de Cristo. Cada oportunidad que tú desobedeces a Dios, que tú piensas mal y ese pensar mal te lleva a decidir en contra de Dios, estás estancado, te estás estancando. Oramos.